En los albores del siglo II, en una Roma que se alzaba orgullosa sobre el mundo conocido, existía un hombre que parecía poseerlo todo. Se llamaba Plácido, general del ejército imperial, hombre de armas, de victorias, de gloria. Sus caballos brillaban en los desfiles triunfales, sus soldados lo aclamaban como un líder invencible y su nombre resonaba en los pasillos del poder con la seguridad de alguien destinado a la grandeza terrenal. Plácido tenía tierras, riquezas, honores y junto a él una esposa fiel, Tasiana, y 2 hijos que eran motivo de orgullo. Ante los ojos de sus contemporáneos, nada le faltaba. Era el ejemplo vivo de la fortuna romana, de la ambición cumplida, del hombre bendecido por los dioses. Pero en lo más íntimo de su corazón, un susurro desconocido lo inquietaba. Había noches en las que, tras las celebraciones, sentía un vacío insondable, como si la gloria militar fuera un eco sin voz, como si toda esa grandeza no pudiera llenar una ausencia que él no sabía nombrar. Un día, en el silencio de la naturaleza, ese vacío encontró respuesta. Plácido se entregaba a su pasatiempo predilecto, la caza. Los bosques en las afueras de Roma se extendían vastos, misteriosos, con caminos entrelazados de ramas y claros bañados de luz. Los perros ladraban con furia. Los jinetes seguían el rastro de un ciervo imponente que parecía burlar cada trampa. Plácido, con su arco listo y su mirada fija, se adentró en la espesura persiguiendo al animal, hasta que los demás cazadores se quedaron atrás. El ciervo de pelaje brillante se detuvo en lo alto de una colina, giró la cabeza y en ese instante ocurrió lo inconcebible. Entre sus cuernos se formó un resplandor y dentro de ese resplandor apareció la figura de una cruz luminosa, radiante como el sol, imposible de mirar sin estremecerse, y de ese símbolo surgió una voz poderosa, clara, pero cargada de ternura. Plácido, ¿por qué me persigues? Yo soy Cristo, el que murió por ti, el que ahora vive para darte vida. El general, acostumbrado a los gritos de la guerra, a las órdenes imperiosas de los emperadores, quedó paralizado. La voz penetró en lo más hondo de su ser, rasgó el velo de orgullo y de vanidad y lo confrontó con una verdad que nunca había imaginado. Sintió que sus rodillas cedían, que el arco se le escapaba de las manos, que su corazón se volvía frágil como un niño. El aire parecía haberse detenido. El bosque entero, antes lleno de ruido, guardó silencio, como si hasta los árboles se inclinaran ante aquel misterio. Plácido, con voz quebrada, apenas pudo balbucear: «Señor, ¿qué quieres de mí?» Y la voz respondió: «Quiero tu corazón, quiero tu vida. No te busco por tu gloria, ni por tus victorias, ni por tus riquezas. Te busco a ti, porque en ti arde una sed que solo mi amor puede saciar». El general comprendió en un instante que todo lo que había creído firme se desmoronaba, que su éxito era humo frente a esa luz que lo llamaba. No era un sueño, no era un delirio, era un encuentro real con lo divino. Su mente repasó las batallas ganadas, los banquetes, los aplausos, y todo se volvió pálido sin sentido. Ante él estaba la verdad que le había faltado toda su vida. Regresó a su casa con el rostro transformado. Tasiana, su esposa, percibió de inmediato que algo extraordinario había sucedido. Sus ojos ya no brillaban con la arrogancia del vencedor, sino con la serenidad de quien ha descubierto un misterio. Esa misma noche le narró la visión, y lejos de dudar, Tasiana sintió que también ella había sido tocada por aquella luz. Movidos por un ardor nuevo, buscaron a un presbítero cristiano, todavía oculto en las sombras de la persecución, y con humildad recibieron el bautismo. Plácido dejó atrás el nombre que le había dado fama y renació como Eustaquio. Su esposa adoptó el nombre de Teopista y sus hijos fueron bautizados como Agapito y Teopisto. Una nueva familia surgía, no bajo las enseñas de Roma, sino bajo la cruz de Cristo. Pero la visión no había sido solo consuelo, era también profecía. En los días posteriores, mientras Eustaquio oraba en silencio, el mismo Cristo se le reveló en sueños y le advirtió que tendría que pasar por pruebas dolorosas, por pérdidas que pondrían a prueba su fe. Y así fue. De la abundancia pasaron a la miseria. Ladrones se llevaron sus riquezas, enfermedades diezmaron sus bienes, y finalmente, en un viaje, Eustaquio perdió a su esposa, capturada por piratas, y a sus hijos, arrebatados por la fuerza de animales salvajes. Solo,
despojado, sin rango ni poder, el gran general que había dirigido ejércitos se encontró reducido a la nada. Durante años, Eustachio trabajó como campesino, oculto en la penumbra de la historia. Sus manos, antes firmes con la espada, aprendieron la aspereza del arado. El sudor reemplazó a los laureles y el anonimato reemplazó al reconocimiento. Pero en lo secreto de su corazón, la visión del siervo con la cruz lo sostenía. Sabía que su vida tenía un propósito mayor, que esa cruz luminosa que había brillado en el bosque no era un espejismo, sino un llamado a permanecer fiel en medio del dolor. Roma, entretanto, siguió girando en su rueda de poder. El emperador Trajano se encontró años después ante la amenaza de enemigos en las fronteras y recordó al gran Plácido, el general invicto. Envió mensajeros para hallarlo y cuando lo encontraron, su aspecto humilde no borró la memoria de su grandeza. Lo llamaron de nuevo al servicio militar y Eustachio obedeció. En las campañas que siguieron, demostró que la fe no lo había debilitado, sino fortalecido. Con estrategia, valentía y justicia, condujo al ejército a la victoria, y como recompensa, el emperador le ofreció honores inmensos. Y fue en ese regreso triunfal cuando la providencia le regaló un reencuentro impensable. Entre la multitud, reconoció a Teopista, su esposa perdida, y a sus hijos, ya jóvenes, que sobrevivieron milagrosamente a los peligros que los habían separado. El llanto y el abrazo sellaron lo que parecía imposible. La familia estaba reunida. Fue un instante de alegría desbordante, como si Dios mismo confirmara que ninguna pérdida era definitiva cuando se caminaba bajo su luz. Ese reencuentro, sin embargo, no era el final de la historia. Era apenas un respiro antes de la última y más grande prueba, la fidelidad frente a la persecución, porque si bien Eustachio había servido al imperio con valentía, cuando se le exigió sacrificar a los dioses paganos en agradecimiento por la victoria, se negó. Y esa negativa marcaría el comienzo de su martirio. El hombre que había visto la cruz en medio del bosque, el soldado que había perdido todo y lo había recuperado, pronto tendría que entregar lo único que le quedaba, su propia vida y la de su familia, como testimonio inquebrantable de la fe que había transformado su corazón para siempre. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Eustachio? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. La prueba final y el martirio. Roma celebraba con fasto el regreso del general victorioso. La ciudad, acostumbrada a los desfiles triunfales, se engalanó con guirnaldas, música y aplausos para recibir a Eustachio y sus tropas. El aire estaba cargado de incienso. Las voces se entrelazaban en cantos que glorificaban al emperador y a los dioses de la tradición. Pero para Eustachio, aquel júbilo tenía un trasfondo inquietante. La gloria no era ya su norte, y en cada aclamación del pueblo percibía el eco de una exigencia que se acercaba. Roma pedía fidelidad absoluta, no solo al emperador, sino a los dioses protectores del imperio. Y ese era el límite que su fe no podía cruzar. El emperador Adriano, sucesor de Trajano, organizó un sacrificio solemne en honor a Apolo y a Júpiter, como acción de gracias por la victoria militar. Era costumbre ineludible, un acto político y religioso al mismo tiempo. Los generales y oficiales de más alto rango debían participar, ofreciendo incienso y sangre en los altares. Para la multitud, aquel rito garantizaba la protección divina sobre Roma. Para Adriano, representaba la cohesión de su poder. Todos esperaban que Eustachio, el héroe que había reconquistado la frontera, ofreciera su sacrificio en primera fila. Pero cuando llegó el momento, el general se adelantó con paso firme, el silencio cayendo sobre la plaza como un telón que desciende. Con voz clara, sin titubeo, declaró: «He servido al imperio con mi espada, he derramado mi sudor y he arriesgado mi vida por Roma, pero a mis dioses ya no sacrifico, porque he conocido al Dios verdadero, Jesucristo, que murió y resucitó por mí.
Las palabras retumbaron como un trueno en el corazón de la multitud. Algunos se llevaron las manos a la boca en señal de escándalo. Otros murmuraron incrédulos, y Adriano, enrojecido de ira, se levantó de su trono improvisado. Para él aquella negativa era un desafío directo, un acto de rebeldía no solo contra los dioses, sino contra la autoridad imperial. La fe personal podía tolerarse en secreto, pero rechazar públicamente el sacrificio era un insulto que ningún emperador estaba dispuesto a permitir. Eustachio fue apresado en ese mismo instante junto con su esposa Teopista y sus hijos Agapito y Teopisto. Los soldados, que antes lo habían seguido con respeto en la batalla, ahora lo arrastraban como a un traidor. El contraste era brutal, de héroe a prisionero en cuestión de minutos. Las cadenas tintineaban mientras la familia era llevada al calabozo, y sin embargo, sus rostros reflejaban una serenidad que desconcertaba a los guardias. En la penumbra de la celda, lejos del bullicio, Eustachio tomó las manos de sus hijos y les dijo: «Hoy comienza nuestra verdadera batalla, no contra hombres, no contra ejércitos de carne y hueso, sino contra el miedo que intenta apartarnos de la verdad. Recordad que la vida pasa, pero el alma permanece». Los días siguientes fueron un suplicio lento. El emperador intentó persuadirlos, primero con promesas, riquezas nuevas, títulos, inmunidad, luego con amenazas, torturas, deshonra, la muerte. Pero cada respuesta de Eustachio y su familia fue la misma, una negativa tranquila, firme, cargada de fe. Teopista, con voz maternal, consolaba a sus hijos. El fuego que nos espera no es más fuerte que el fuego del amor de Cristo. Si permanecemos unidos en Él, ninguna llama podrá destruirnos. Finalmente, Adriano pronunció la sentencia. Serían ejecutados en el toro de bronce, una máquina infernal inventada en la antigüedad para castigar a los enemigos del Estado. Se trataba de una enorme figura metálica con forma de toro, hueca por dentro, en cuyo interior se colocaba a los condenados. Bajo la figura se encendían brasas hasta que el metal alcanzaba temperaturas insoportables, convirtiendo el interior en un horno abrasador. Se decía que la boca del toro estaba diseñada de tal manera que los gritos de los prisioneros salían transformados en bramidos, como si la estatua misma rugiera de furia. Era una muerte lenta y cruel, pensada para sembrar el terror en quienes presenciaban la ejecución. La plaza se llenó de curiosos aquel día. El espectáculo de la muerte siempre atraía a los romanos, habituados a ver sangre en los circos y en las ejecuciones públicas. El toro de bronce relucía al sol, imponente, casi majestuoso, pero con un trasfondo siniestro que helaba la sangre. La familia fue conducida hasta allí entre empujones y gritos. Algunos espectadores se burlaban, otros miraban con lástima, otros simplemente esperaban el espectáculo. Cuando llegó el momento de introducirlos en la máquina, Eustachio levantó la mirada al cielo. No pronunció maldiciones, no pidió clemencia al emperador. Solo murmuró una oración que resonó en los corazones atentos. «Señor, recibe en tus manos nuestro espíritu. Haz que este sacrificio sea semilla de fe para los que hoy dudan». Los 4 fueron encerrados en el interior del toro. Los soldados encendieron las brasas y poco a poco el metal comenzó a calentarse. El aire se volvió denso, el calor insoportable. Los curiosos aguardaban escuchar los gritos desgarradores, el bramido monstruoso de la estatua, pero lo que escucharon fue distinto. Salmos, himnos, palabras de perdón. Dentro del horno de muerte, la familia oraba unida, entonando cantos que hablaban de esperanza, de vida eterna, de victoria sobre la muerte. El fuego los rodeaba, pero sus voces se mantenían firmes, sin un grito de desesperación. El espectáculo, pensado para provocar horror, se convirtió en un testimonio silencioso que desarmó a muchos. Había quienes, entre la multitud, sintieron un estremecimiento, como si lo invisible se hiciera presente. Algunos testigos afirmaron después que vieron un resplandor salir de la boca del toro, como si la luz misma habitara en su interior. Otros dijeron que un perfume suave, contrario al hedor esperado, se extendió por la plaza. Para los cristianos presentes, aquello fue una señal clara. Los mártires no morían en derrota, sino en triunfo. Finalmente, cuando las llamas cumplieron su obra y el silencio se impuso,
Los soldados abrieron la máquina. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Los cuerpos estaban intactos, sin signos de quemaduras, como si el fuego no hubiera podido corromperlos. Era un misterio inexplicable para la lógica romana, pero una confirmación divina para los fieles. El emperador, furioso, ordenó que los restos fueran arrojados sin honores, pero los cristianos lograron recuperarlos en secreto y los veneraron desde entonces como reliquias sagradas. La noticia del martirio se expandió rápidamente, primero de boca en boca, en las comunidades cristianas que aún vivían en la clandestinidad, y luego a lo largo de los siglos, transmitida en leyendas, himnos y devociones. Eustachio fue recordado como el general que cambió la espada por la cruz, que eligió la fidelidad en lugar de la gloria pasajera. Su esposa y sus hijos fueron honrados como compañeros de su testimonio, mártires que compartieron no solo la sangre, sino también la esperanza eterna. El toro de bronce, concebido como instrumento de terror, quedó en la memoria cristiana como un símbolo invertido, la crueldad humana incapaz de apagar la luz de la fe. Roma había querido humillar, silenciar, borrar a Eustachio y a los suyos. En cambio, los elevó a la categoría de testigos inmortales. La hoguera de aquel día no consumió su mensaje, lo grabó en la historia con letras de fuego y eternidad. Reflexión, legado y llamado a la acción interior. El eco del martirio de San Eustachio no se apagó con la brutalidad de las flechas ni con el silencio impuesto por la violencia del imperio. Al contrario, su memoria comenzó a crecer como una llama encendida en la oscuridad de Roma, iluminando los corazones de aquellos que habían presenciado su fe inquebrantable. La reflexión que surgió tras su muerte no fue solo la de un héroe caído, sino la de un hombre que había transformado su cuerpo en un altar viviente de testimonio. El cristianismo en esa época aún era perseguido. Los fieles se reunían en catacumbas y túneles húmedos, con el miedo constante a ser descubiertos. Sin embargo, al recordar el rostro sereno de Eustachio, muchos comprendían que había algo más poderoso que la espada de un soldado o el decreto de un emperador, la convicción de un alma entregada sin reservas a la verdad. En ese contexto, el legado de Eustachio se tejió en la conciencia colectiva como una semilla que germinaba en silencio, pero con una fuerza indetenible. Cada palabra que había pronunciado en defensa de los cristianos resonaba como un susurro que no podía ser callado. Su historia circulaba de boca en boca entre las comunidades, y con cada relato se renovaba la fuerza de quienes estaban a punto de desfallecer. Para ellos, Eustachio no era únicamente un mártir, sino un espejo que reflejaba lo que significaba ser humano en la plenitud del espíritu. En lugar de unirse a la obediencia ciega al poder terrenal, él había decidido obedecer a un llamado más profundo, un mandato que provenía de lo eterno. El llamado a la acción interior que transmitía su ejemplo no consistía en empuñar armas, ni en levantar muros de resistencia física, sino en fortalecer el espíritu, en cultivar la certeza de que cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de fidelidad a la fe, se convertía en un acto revolucionario contra el miedo. Su martirio enseñaba que incluso el dolor podía convertirse en un lenguaje de esperanza, y que la sangre derramada no era una derrota, sino un grito silencioso que penetraba en la historia con más poder que las victorias militares. Los cristianos de su tiempo comenzaron a ver en él una especie de guardián invisible. Se contaba que su figura aparecía en sueños, animando a los que estaban presos, susurrando palabras de coraje a las madres que lloraban a sus hijos, o inspirando a los sacerdotes clandestinos que celebraban la Eucaristía bajo las sombras de las catacumbas. Esos relatos cargados de misticismo no solo fortalecían a los creyentes, sino que también demostraban que la muerte física no podía encerrar el espíritu de un hombre que había alcanzado una dimensión superior. El legado de Eustachio se amplificó con el tiempo, trascendiendo la frontera de Roma y llegando a otras regiones. Su historia viajaba en las caravanas de comerciantes, en los barcos de pescadores y en los cantos de peregrinos que llevaban consigo no solo noticias, sino también la certeza de que un ser humano podía vivir de pie ante la tiranía sin perder la compasión. Así, su figura comenzó a ser invocada como un protector contra las desgracias, no porque hubiese evitado la muerte, sino porque había mostrado cómo enfrentarla con dignidad.
La reflexión que inspiraba en las comunidades no era una invitación al sacrificio ciego, sino a la claridad de una conciencia despierta. Muchos de los que escuchaban su historia sentían un temblor interior, un recordatorio de que la vida misma estaba hecha de elecciones y que en cada instante se nos pedía decidir, rendirse al miedo o mantenerse firmes en la fe que habitaba en lo más profundo del corazón. Eustachio se había convertido en símbolo de esa decisión radical, en un faro que señalaba que la verdadera libertad no se encontraba en evitar el sufrimiento, sino en elegir cómo enfrentarlo. Con el paso de los siglos, esa semilla se transformó en árbol. En la Edad Media, su memoria fue invocada en tiempos de peste, cuando el miedo se apoderaba de las ciudades y la sombra de la muerte recorría las calles. Los enfermos y los sanos, los pobres y los nobles, veían en él un protector que comprendía el dolor humano, alguien que había atravesado la fragilidad de la carne y había demostrado que la fe era más resistente que cualquier plaga. Los relatos hablaban de milagros atribuidos a su intercesión, de multitudes que acudían a rezar ante sus imágenes buscando alivio no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Pero más allá de los milagros y las devociones, lo que permanecía era el mensaje silencioso que emanaba de su historia, el llamado a mirar dentro de uno mismo, a preguntarse qué fuerzas gobiernan nuestra vida, qué temores nos atan y qué convicciones somos capaces de sostener cuando todo parece derrumbarse. Eustachiano había predicado con discursos extensos ni con tratados filosóficos, sino con la coherencia de su existencia, con el coraje de su decisión final. Su legado, entonces, no era solo para los cristianos de su tiempo, sino para cualquier ser humano enfrentado al dilema eterno de elegir entre la comodidad de lo efímero o la valentía de lo eterno. En esa tensión entre miedo y fe, entre dolor y esperanza, se encontraba el verdadero sentido de su vida. Y quienes lo recordaban sabían que no se trataba de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer que en lo más oscuro de la experiencia humana podía encenderse una luz que guiara a generaciones enteras. Por eso, cada vez que alguien evocaba su nombre, no solo repetía la historia de un mártir, sino que despertaba en sí mismo la posibilidad de ser transformado desde adentro, de dejar que la fuerza invisible que sostuvo a Eustachio también lo sostuviera en sus propias pruebas. Así, el legado de San Eustachio continuaba resonando, no como un eco lejano, sino como una vibración viva en el corazón humano. Cada relato, cada imagen, cada oración dedicada a él, era en realidad un recordatorio del poder de la fe, de la resiliencia del espíritu y del llamado constante a mirar hacia adentro, a descubrir en el silencio de la conciencia esa voz que nos impulsa a elegir con valentía, aun cuando el mundo parece exigir lo contrario. Un legado que no se reduce a la memoria de un hombre, sino que se convierte en un puente hacia lo eterno, invitando a cada alma a escuchar su propio llamado interior.